Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal, mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. También os invito a que os paséis por mi cuenta de Instagram y os suscribáis también porque por ahí voy poniendo contenido extra, daros los buenos días y esas cositas pues que a todos nos gustan un montón. Y también para que me pertenezcáis poquito a poco a esta gran familia que hemos creado desde cero, que cada vez pues vamos siendo un poquito más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar, ¿vale?, nuestra nueva colección que es Familia, ¿vale?, que la hemos querido sacar en estos momentos, pues que desafortunadamente pues tenemos la historia esta del COVID y que no podemos estar con nuestros familiares pues más cercanos, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces he querido sacar un taller el día 28 de febrero, ¿vale?, a las 12:30 de la mañana, pues para realizar un álbumcito para la gente que se lo quiera regalar pues a sus seres queridos, ¿vale? Entonces os voy a pasar a la mesa a enseñar lo que es la colección. Vale, la colección vamos a utilizar la vertical, con lo cual la hemos puesto a un precio especial. En vez de a que salga 16 euros lo que es la colección, los fondos y los die cut, la hemos puesto a 9,95 para que así no se haga tan costoso y podáis adquirir también el taller que va aparte, que son 7,95 euros, ¿vale? Entonces con todo esto voy a pasar a la mesa y os lo voy a enseñar. Vale, pues esta sería la colección Familia, me parece una colección súper tierna y súper bonita, ¿vale? Y os paso a enseñar, ¿vale? Esto sería lo que son la colección, ¿vale?, que consta de 10 papeles diferentes con 2 hojas de recortables, ¿vale?, imprimibles en A4. Ya sabéis que las podéis imprimir en cartulinas a partir de 180 gramos hasta 250 son libres de ácido, ya lo que vuestra impresora os admita. Lo podéis imprimir con una impresora de casa, ¿vale? Eso sí, que no gaste mucha tinta, y si no, pues en una copistería o en cualquier sitio que lo metáis en un pendrive y os lo puedan imprimir. Pues nada, paso a enseñárosla. Aquí tenemos esta, que es súper bonita, que es la que he utilizado yo para la portada, que me parece súper familiar, aquí con el niño, que se ve ahí súper mono, con el casco, el padre, la madre, y con una bici doble. No sé, me parece un papel súper bonito. Este del abuelito, vamos, del padre con el hijo, ahí tomando como el sol en el banco y leyendo el periódico. Esta de globitos, que es súper bonita. El abuelito, lo típico de que lleva a los nietos al parque. Son súper monos, por favor. Vale, el molinillo, que es el molinillo este que viene aquí, pues hemos hecho como un fondo con molinillos. Y bueno, qué decir de esta familia tan bonita, ¿vale?, con la niña, con sus muñequitos, ahí la muñequita, su ovejita de juguete, la cesta, etcétera. Y veis el árbol, las nubecitas, no, se queda muy mono. Y aquí lo típico que hay en todas las familias, donde se ve al papá con la niña, que fijaos qué trencitas, qué mona está, y a la mamá con el niño y el perrito. Es súper bonito este papel. El perrito aquí, en el papel. Vale, el abuelito que lleva al niño a ver los patos, que es súper bonito y tierno. Y bueno, aquí los dos abuelitos con el nieto, el abuelito leyéndole un cuento, la abuelita haciendo ganchillo, aquí el gatito y el niño pues que está jugando con el camión. Vale, luego tendríamos las 2 hojitas de recortables, como metemos siempre, con nuestras frases típicas, ¿vale? ¿Veis? Y esta sería la colección que entraría en el kit a 9,95, que sería esto, más los fondos, que serían estos, ¿vale? Ya os digo, como siempre, son fondos que podéis utilizar para otras colecciones, ¿vale?, porque son bastante versátiles, con lo cual no tienen así temáticas, son súper bonitos, ¿veis? Y lo podéis utilizar pues con cualquier colección que os combine. Incluso los molinillos, o sea que no es así una temática, pues yo que sé, que sea de boda o algo así, ¿veis? Súper bonitos. Hombre, los globos ya pues a lo mejor no, pero vamos, casi todos los fondos los podéis combinar. Este papel que me encanta, o sea, es así como efecto manta, la que usaban antes los abuelitos. Los molinillos en otro tono, los topitos así en amarillo y los circulitos en rojo. Vale, pues esto también os entraría en lo que es el kit, más todos estos die cut, ¿vale? Ya veis los die cut, que son súper monos,
Si los quisierais más pequeños, ¿vale? Nosotros los hacemos grandes porque para portadas y demás quedan mejor grandes, pero si los queréis para dentro del álbum, en vez de imprimirlos en tamaño A4, los imprimís en tamaño A5, ¿vale? Y os salen más chiquititos. Vale, aquí súper monos. Y luego, como nosotros siempre metemos extra, ¿vale? Nuestras frases, que lo mismo os digo, nosotros las sacamos grandes para títulos, para álbumes, pero si las queréis más pequeñas, como en mi caso, ¿veis? Yo esta, yo la he sacado en tamaño A5, ¿vale? Entonces, si queréis ponerla más grande, tenéis la oportunidad de en un proyecto más grandote poder ponerlo más grande, y si lo queréis más pequeño, pues lo sacáis en tamaño A5. Vale, pues todo esto es lo que entraría a 9,95 en el kit, ¿vale? Os paso a enseñar lo que es las colecciones horizontales también, que también las tenemos, lo que pasa que estas ya están a su precio normal, ¿vale? Sabéis que siempre nosotros sacamos colecciones en vertical y en horizontal, ¿vale? Lo único que las que vamos a utilizar para el taller del día 28 son verticales, y la promoción solo está en las colecciones verticales. Si la quieres horizontal porque quieres hacer el álbum más a lo largo, pues nada, pues la coges horizontal. Vale. Aquí tenemos pues igual a los abuelitos, vamos, al abuelito con el hijo, son igual los papeles, ¿vale? Lo único que en horizontal, aquí los dos abuelitos, el abuelito en los patos, el perrito, la familia entera, aquí la familia de picnic, los molinillos, el abuelito en el parque, esta hojita de globos que es súper bonita. ¿Vale? Las dos hojas de etiquetas, igual que en el otro. Vale, esta sería otra. Y ahora los básicos, que son iguales que los otros, pero horizontales, ¿vale? ¿Veis? Que la verdad que son súper combinables y os sirven para cualquier colección. Hombre, quitando a lo mejor los globos, los demás os sirven para ponerlos en cualquier otra colección que sea de tonos azules, amarillos, rojos y verdes. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, aquí y aquí. Vale, pues esta sería la colección horizontal. Y ahora ya paso a enseñaros lo que es el taller que vamos a hacer el día 28 de febrero a las 12:30. El taller durará aproximadamente hasta las 8 de la tarde, más o menos. Digo aproximadamente porque si nos cansamos antes, pues nos vamos antes, que no pasa nada, ¿vale? Me quedo tranquila porque ya sabéis, os he dicho, o si no lo sabéis, ¿vale? Yo, aparte de el enlace que os enviaremos el día de antes, o bien el viernes o bien el sábado, ¿vale? Os irá, cuando compréis el taller, os irá el PDF con las medidas para que lo tengáis todo cortado y preparado para ese día. Y luego el viernes próximo al taller o el sábado enviaremos el link, ¿vale? Para que podáis entrar el domingo 28 al taller, pero aparte irá incluido el vídeo, ¿vale? Entero, con todo el proyecto grabado. O sea, quiero decir, yo me he tirado el fin de semana pasado grabando este proyecto, que lo recibiréis así tal cual. En vez de tener las 8 horas de taller, vais a tener el proyecto grabado, que no sé si dura 2 horas y pico, lo que es el proyectito entero, y lo vais a tener de principio a fin, paso a paso, ¿vale? Que eso es importante. Por eso os digo, y os digo siempre, que aprovechéis esta oportunidad de comprar el taller, aunque no estéis el día 28 en el directo, porque os ahorráis 8 euros, porque a partir del día 28 el taller ya pasará a costar 10 euros en vez de 7,95, y la colección pasará a costar 16 euros completa en vez de 9,95. Entonces no es obligatorio estar presente en el directo, lo podéis hacer en cualquier momento, porque ya sabéis que os va a ir el vídeo, no el del taller de las 8 horas, sino el vídeo donde yo lo grabo como grabo un vídeo normal, ¿vale? Y ya sin enrollarme tanto, ¿vale? Os paso a enseñar el álbum. Fijaos, aquí le he querido poner todo, pues casi todos los tonos que lleva la colección. Esta ecopiel súper bonita, que os la dejaré en la cajita de información por si lo queréis hacer igual. Esta también, ¿vale? He utilizado dos.
y la verdad que está muy bien porque se puede limpiar con un trapito y agua, ¿vale? He querido utilizar Snap, que no se eche para atrás si no tenéis la máquina de Snap, porque lo podéis hacer como toda la vida con un lacito, ¿vale? Y queda igual de mono, así que nada. Vale, he querido utilizar el acetato, ¿vale? Pero de tal manera que para las personas que os da miedo utilizar acetato, lo he puesto solo, o sea, abrazando los bolsillos, con lo cual, si no os apetece poner acetato, no lo ponéis. O sea, mirad, el acetato está solo para agarrar estas tarjetas. He querido hacer lo que es un bolsillo aquí, ¿vale? Y otro bolsillo de acetato, y he puesto esta etiqueta para que sujete, pero la que no quiera utilizar acetato, pues o bien haces otro bolsillo más chiquitito, ¿vale? Con cartulina, o bien lo dejas solo con el bolsillo principal, ¿vale? O sea, que no os dé miedo o digáis, no, yo no lo voy a coger porque... Pues porque no se me da bien el acetato, que no es, lo he puesto a modo de un poco de decoración, pero que no es nada, no lo he puesto como una página ni nada. Vale, aquí he puesto 2 tarjetones, ¿vale? Para poner fotitos, con lo cual tiene, la verdad que este álbum un montón de capacidad para poner fotitos. He forrado la espinita con tela de encuadernar, que es la misma tela que he utilizado aquí, ¿vale? Y esto se abriría así y así. ¿Vale? Aquí tendríamos también 2 tarjetas, tendríamos esta ilustración, lo he querido decorar con pomponcitos, ¿vale? Cada hoja tiene su tarjetón que le he querido poner un adornito aquí para que quede así más salado y más mono y se pueda agarrar y sacar mejor, ¿vale? Y venimos aquí, que esto es así en teoría, ¿vale? Venimos aquí y abrimos... Y tenemos así, para un montón de fotitos también. Le he querido poner puntillita. Vale, venimos aquí y lo mismo, ¿veis? He jugado con otra tira de acetato, pero lo mismo os digo, ¿vale? O sea, si no queréis, pues no la ponéis, que no es obligatorio. ¿Veis? He hecho otro bolsillo con otros 2 tarjetones más la tira de acetato. He puesto los pomponcitos para que ya me agarre esta tarjeta y no se me caiga. Levanto para arriba y aquí tenemos pues al padre con el hijo y aquí para poner fotitos, otro tarjetón y venimos para acá. Vale, el pato que va así, vale, abrimos y tenemos aquí para poner un montón de fotos, pero es que esto es un pop-up. Abrimos y veis, tenemos aquí para ver las fotitos, así o así. ¿Veis? Da juego. Si lo pones así, ves las 2 de aquí. Si lo pones así, ves así. Y si lo pones así, ves las 2 de este lado. La verdad que es un pop-up muy bonito este. A ver, y el patito que está ahí. Vale, aquí está el abuelito en el parque y esta mini cascada, ¿vale? Para poner unas poquitas de fotos. Otro tarjetón. Y esta se abre así, ¿vale? Si no queréis poner acetato, pondríais una tira de cartulina, ¿vale? La dobláis a 1 centímetro por los lados, ¿vale? Y así generáis este cierre que es el que yo he realizado para cerrarlo, ¿vale? Aquí tendríamos esto, que también he puesto otra tira de acetato, vamos, es la tira de acetato que he puesto para cerrar, ¿vale? Y aquí tendríamos 2 tarjetones, aquí podríamos poner foto, foto, foto por aquí y cerraríamos así, fijaos. La verdad que es un cierre súper original. A ver, que no coja la puntilla. Ay, es que cerrar y grabar a la vez es difícil, ¿eh? ¿Veis? Así. Vale, venimos aquí y tenemos aquí a la familia y un montón de fotitos. Otro tarjetón. Damos la vuelta y aquí tenemos otro tarjetón, más tarjetitas, pompones... más tarjetas y aquí pues más tarjetas y los tags. No sé, me parece un álbum súper bonito, sobre todo ya os digo que lo hemos hecho para que lo podáis regalar. Me voy a dar la vuelta. Lo hemos hecho para que lo podáis regalar a vuestros familiares el día que los podáis ver, ¿vale? Pues con fotitos de los niños o vuestras, de todo el tiempo perdido que no han podido estar con vosotros y me parece un detalle súper bonito que se les puede regalar.
Vale, ¿qué más cositas os quería decir? El día 28, vale, tanto las personas que estén en el directo como las que no estéis en el directo, vale, todo el mundo que compre el taller, vale, ya sabéis que lo podéis comprar tanto personas de España como fuera de España. Lo bueno que tienen las colecciones digitales son que se pueden imprimir y son PDFs que se envían, y al poderlas imprimir podéis participar desde todo el mundo. Entonces, con esto que quiero decir, que todo el mundo que compre el taller, vale, para el día 28 va a entrar en 6 sorteos que voy a hacer el día 28, ¿vale? Vamos a sortear 6 cosas, con lo cual 5 van a ser productos digitales que vosotros elegiréis el que queréis, ¿vale? Y se os mandará al correo electrónico para que lo podáis imprimir. Y entonces por eso digo que podéis participar desde todas partes del mundo, ¿vale? Y otra va a ser el propio álbum que yo haga, el taller, el proyecto que realice yo el 28 con vosotros. Ese álbum va a ir también de regalo, ¿vale? A la persona que le toque, tanto sea dentro de España como sea fuera de España, ¿vale? Nos haremos nosotros cargo de los gastos de envío, con lo cual también entrará en el sorteo pues eso, de ese día. Entonces estoy súper feliz y súper contenta, ¿vale? Porque ese día pues haremos papelitos, los meteremos como en una especie de urnas, y una mano inocente, que serán mis hijas, pues irán sacando a lo mejor cada hora y media pues un papelito con un regalito, o sea, vamos, un papelito con un nombre, y nos pondremos en contacto, o bien si están en el taller, pues genial, y nos dirán qué es lo que quieren que les enviemos. Y si no estáis en el taller, porque ese día no podéis estar, pero habéis comprado el taller para hacerlo más adelante, pues nos pondremos en contacto con esa persona para que nos diga qué es lo que quiere que les enviemos. Y a quien le haya tocado el álbum, pues lo mismo, nos ponemos en contacto y se lo enviamos, ¿vale? No sé qué más cositas os quería comentar. Bueno, básicamente eso, y nada, deciros, pues os lo vuelvo a decir, ¿vale? Que si no podéis estar ese día, que no perdáis la oportunidad de decir, bueno, yo lo quiero hacer aunque sea más adelante, pero ese día no puedo estar, comprarlo, porque está a 7,95 el taller y a 9,95 los papeles, ¿vale? Hasta el 27 de febrero por la noche. Luego ya después sí que lo vais a tener, vais a seguir teniendo el taller, ¿vale? En mi página web, pero lo único que ya costará 10 euros, y los papeles también los vais a tener, pero en vez de a 9,95, ya si lo queréis completo saldría por casi 16 euros, que es lo que cuesta las colecciones completas, aunque nosotros las tenemos divididas, ¿vale? Tenemos dividida lo que es la colección a 7,95, los fondos a 3,95 y los die-cut a 3,95, que no hay que cogerlo todo junto. Pero que bueno, que eso es lo que quería decir, ¿vale? Que si queréis hacerlo, que no os eche para atrás el que no podáis estar el día del directo, porque lo bueno que he hecho yo, ¿vale? Es haber grabado un vídeo que no vais a tener el vídeo del directo, sino que vais a tener un vídeo grabado, ¿vale? Paso a paso, todo el álbum, para realizar lo que es el álbum completo. Y con esto me despido, que espero que os guste, y nada, espero veros a todos el día 28, y si no lo hagáis después, pues nada, pues que lo disfrutéis, que me etiquetéis si queréis y os apetece cuando acabéis el proyectito y lo subáis a las redes sociales, que me encanta ver vuestros proyectos, y que os quiero muchísimo a todos, y nos vemos el domingo. ¡Mua! Hasta luego, adiós.